Muy buenos días, nuestros queridos televidentes. Una vez más me encuentro con nuestro gran amigo Roger Vivas para comentar noticias importantes de los últimos acontecimientos en Venezuela. Vamos a empezar por dilucidar el asunto de cuántos días le quedan a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, porque si nos vamos a guiar por un compañero de asamblea, José Guerra, economista, que por cierto se dijo que iba a ser el ministro de Finanzas de Juan Guaidó, pero luego lo desmintieron, etc. Según José Guerra, el problema que tendría, o que iba a tener, todavía no se había declarado, no se había juramentado, pero el problema que iba a tener o que tendría Guaidó era que si a los 30 días no se convocaba elecciones, ya él quedaba quemado, según él. Lo que pasa es que no puede ejercer la presidencia. Y además te dice lo siguiente, si Guaidó se declara presidente es por 30 días nada más. Porque en 30 días hay que convocar elecciones. El tema está en que Guaidó, 30 días. ¿Y qué pasa si en 30 días no hay elecciones? ¿Cómo queda Guaidó? Guaidó queda quemado porque el Guaidó tendría que renunciar a la presidencia de la Asamblea Nacional, porque se encargaría de la presidencia de la República, y si no se hace la elección en 30 días, Guaidó sería un usurpador también, porque no puede prolongarse ni un día más. En este sentido, Roger, ¿qué podemos agregar que tú puedes comentar al respecto? Sí, y que yo dije en su debido momento, ahí están los videos de archivo, que era imposible que esto se lograra en los lapsos permitidos. Claro, hay gente que con toda razón dice, pero señores, la dinámica de este fenómeno, de esta tragedia, de esta tragicomedia política que estamos viviendo con el antes y el ahora, requiere de un poco del beneficio de la duda, de darle confianza y darle tiempo al tiempo. Yo creo que si es así, estamos en presencia de una gran improvisación. Y por otra parte, a la gente no se le puede seguir engañando. La frustración, el dolor de este pueblo no aguanta más para seguir creando lo que podrían ser falsas expectativas y que entonces venga otro golpe fuerte en la cabeza que haga que el pueblo venezolano como un solo cuerpo vuelva a caer tendido, exhausto, engañado. Ciertamente, estos 30 días no pueden ser. Estamos a 9 días, creo, Robert, de que entonces... El 9 de febrero se vence. Exactamente, que se venza pues el tiempo a partir del cual Juan Guaidó se juramentó como presidente interino de Venezuela. Es importante decir lo siguiente, dentro de este fenómeno que me trae a la mente aquel libro Confieso que he vivido, impresionante, increíble, lo que nos ha tocado vivir antes y ahora, precisar que quienes han preparado toda esta estrategia son los mismos que durante 20 años jugaron un papel fundamental para sostener como conchupantes, como colaboradores, traidores, como se les quiera llamar, a ese régimen oprobioso que ya está cumpliendo los 20 años. En manos de ellos estamos entonces. No, imagínate, Roger, esos 30 días, no se va, a los 30 días, dentro de 9 días, es imposible que se llame a elecciones. El padrón electoral está viciado, por lo menos reconocido por ellos, por las partes, reconocido en el acta de la traición. Eso mismo. Hay más de 1,5 millones de electores inexistentes, virtuales, chimbos, etc. Así que en lo que queda de estos 9 días, ese padrón no se va a poder limpiar. Un detalle, Robert, un detalle. Cuando Chávez hizo el censo como le dio la gana, inventó que Venezuela tenía en aquel momento 30 millones de habitantes. Eso es falso, fue y es falso. Venezuela para ese entonces no pasaba de 27, 28 millones de habitantes. Sin embargo, eso le sirvió, ese inflar el padrón y el censo le sirvió para inflar también el sistema electoral. Ahora bien, ¿y cómo van a hacer, Robert y amigos que gentilmente nos siguen semana a semana,
con los millones de venezolanos que se han ido, ¿no? Que votaban y ya no van a votar. Ese es un trabajo complejo, difícil. Yo diría que de alguna manera le están poniendo la pelota muy fácil del lado de la tiranía. No, y tenemos, Roger, ¿no te acuerdas que nosotros entrevistamos a Eric Ekbal? Como no, nuestro recordado Eric Ekbal. Que Dios lo tenga en la gloria, Sí. para descanse. Y hablábamos de la comisión técnica dirigida por Roberto Picón y Félix Arroyo. Si se mantiene esa comisión técnica, y esos son los que van a velar por lo cristalino de las elecciones, estamos bien mal. Por ejemplo, tuve en estos últimos días un intercambio con Roberto Picón, que es un ingeniero de sistemas, un hombre de una familia impecable, un hombre que todos mis amigos dicen, bueno, será un poco ingenuo Roberto, pero es un hombre recto, un hombre correcto. Roberto es el hombre encargado dentro del Comando de Venezuela de todo el departamento de análisis y de seguimiento, es decir, las bases de datos, entender dónde están los diferentes centros de votación, cómo hacer para protegernos, etc. Es el hombre, el cerebro, digamos, matemático y de sistemas que está ayudando a preparar, a blindar la campaña. Pero el mismo Roberto Picón cree que todos los miembros de la Comisión Técnica de la Mesa de la Unidad, y aquí quiero hacer hincapié en la diferencia entre la Comisión Técnica, que es la sala de máquinas, donde se toman decisiones, donde se negocia con el CNE las condiciones, y el resto de la MUD con un poco de políticos que son yes men o que obedecen a distintas motivaciones. Vaya a saber, yo no tengo una máquina radiográfica que me da una idea clara de quién es quién ahí, pero yo te puedo decir con propiedad que todos los miembros de la Comisión Técnica de la MUD, empezando con Félix Arroyo, que es Félix Arroyo, Figura es de un conocido, no tanto. Félix Arroyo sencillamente es un hombre que ha sido involucrado e implicado en unos cuantos chanchullos muy conocidos. Félix Arroyo yo no creo que tenga lealtades políticas o está coaccionado, simplemente lo hace por dinero. Félix Arroyo durante años era el hombre de más peso en el CNE. Era hombre de confianza de Jorge Rodríguez y de Félix. Representante de la oposición. No, primero durante entre el 2003 y el 2007, metido en el CNE, manejando el registro electoral, era, si no el arquitecto, por lo menos el carpintero del fraude del 2004, y por arte de magia sale del CNE y Henry Ramos lo toma como subsecretario de Organización de Acción Democrática. Y de ahí entra en la MUD y a partir de ese momento negocia todos los acuerdos de la oposición. Oigan eso. O de la oposición de la MUD con el CNE. Y Capriles no sabe eso. Capriles lo Nosotros sabrá, sí, no lo no. sabe. Tú sabes que cuando uno se reúne con la gente de Capriles en círculos políticos, el que grita más fuerte. Si, por ejemplo, nosotros estamos hablando en este momento y entra Teodoro Petkov aquí con su vozarrón, dice: "Eso son mentiras. Esto nunca pasó, no es así". Cuando lo dice Teodoro, mucha gente escucha y dice, bueno, si lo dice Teodoro, porque la gente hay mucha flojera intelectual en este país. Son una cuerda de pendejos. Hay muchos pendejos. Yo me pregunto hasta qué punto Enrique está claro en lo que está pasando a su alrededor. Bien, entonces, Roger, el problema para mí, yo creo que, como he venido diciendo, o hemos venido diciendo ambos, que han politizado este asunto y se han aferrado a la Constitución. Entonces, la Constitución dice que tienen 30 días para convocar elecciones. ¿Sí? Tienen 30 días. Si a los 30 días no se convoca, ya se fue. Ahora, ayer o antes de ayer, escuchamos esto de boca de Fernando del Rincón.
Fernando, muy buenas tardes. Hola, Mayra, ¿le consta? Gracias por acompañarnos hoy aquí en Panorama. No, ustedes. Sé que has estado trabajando incansablemente en conclusiones. Hoy vas a tener la conversación completa con Luis Almagro, quien ha sido contundente con respecto al caso de Venezuela. ¿Qué te digo? Fíjate que hay un tema, Mariale, que de hecho no se ha ventilado en los medios, y es el tema con el que abrimos la conversación. Tiene que ver con 3 partidos políticos de oposición que estarían poniéndole vigencia a Guaidó. Están hablando de los 30 días y que después de esos 30 días Guaidó tendría que irse. Ahora, claro, él no dijo cuáles eran esos 3 partidos que quieren serrucharle el coroto o la silla a Guaidó. Yo supongo que sería Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia. Yo incluiría también a María Corina Machado, que eso que llaman 20 Venezuela. Es que ellos, amigos, cuando ustedes nos oyen a nosotros, nos ven, más de uno pensará, estos tipos son, como te han llamado a ti y a mí también, del G2 cubano. Estos tipos no quieren que eso se caiga. No, nadie como nosotros, pero de corazón queremos que eso termine y hemos hecho lo que teníamos que hacer en su debido momento. En el caso de Robert Alonso, pues hay mucha información, ustedes saben, perdió todo, la familia, en fin. Y en mi caso, no hablo de mi caso, investiguen ustedes lo que tuve que hacer en Mérida. Esto que quede claro. Pero es que así como asumimos la responsabilidad en aquellos momentos, ahora tenemos la obligación de asumir la responsabilidad. Fernando del Rincón es un hombre generalmente bien informado, un hombre que anda con su carpeta bien llena de noticias, de información, y algo debe manejar desde ese punto de vista para haber hablado acerca de que estos partidos quieren que Guaidó no se pase de los 30 días. Es correcto porque esa lucha a cuchillo a la cual hice referencia pasa por el hecho de que el muchacho, me refiero a Juan Guaidó, de alguna manera se le fue de las manos. Porque hay que reconocerlo, no es cualquier cosa, es un fenómeno. Confesamos que hemos vivido demasiado. Todo el mundo ahora con la reciente, a cuestión de horas, pronunciamiento de la Unión Europea, que por cierto fueron unos 400 votos, pero unos 200 fueron contrarios, sumados las abstenciones contra quienes votaron en contra. O sea, no hay una absoluta unanimidad. Pero bueno, el mundo entero, podemos sintetizarlo, está respaldando a este joven que cual conejo sacado de un sombrero en un espectáculo, lo pusieron en la palestra y hoy pasa a ser uno de los nombres y figuras más famosos del mundo. Ese potencial político ha hecho que entren en pánico figuras como Henry Ramos Salud, como Julio Borges. No crean ustedes lo que dicen ellos cuando aparecen en televisión y en la prensa. Eso es de la boca hacia afuera. Ellos tenían su plan perfectamente establecido. Como la misma María Corina Machado, un Manuel Rosales con Un Nuevo Tiempo y su marionetica, con todo respeto lo digo porque es una dama, pero políticamente es así, su marionetica, Delsa Solórzano. Permíteme echar un chiste, no sé si ustedes han visto lo lindo que le quedó la cara a Manuel Rosales. Sí, se hizo cirugía, ¿no? Debe ser que quiere parecerse a un divo, como las Misses, ¿no? Con la cirugía. Pero bueno, porque ese es el mundo en el que viven, ¿no? Por cierto, en este caso Manuel Rosales. Y ellos andan en su mundo, ¿no? El interés por el venezolano, por ustedes, amigos, que nos ven, que nos siguen, porque no sufran más, porque no los maten más, no les importa nada. Durante 20 años se han prestado para ello. Entonces, sí, hay partidos políticos que están sumamente preocupados, ante la opinión pública aparecen como unidos, pero no, esa es una farsa. Ahora, interesantísimo qué final puede tener esto, si en efecto hay una jugada, una torcida de mano y de brazo, y entonces Guaidó termina dándose más tiempo o no, pero esto está totalmente empastelado, porque como dijimos hace un momento, quedan apenas 9 días para que se acabe eso y ya vayamos entonces a elecciones. ¿Y qué se ha hecho hasta el momento? Nada, sacar a la gente a la calle nuevamente a bailotear. Claro, noble pueblo venezolano, bravo pueblo venezolano, pero a ese pueblo le pedimos que ya se alce, le diga a Guaidó, no nos lleve más a la calle a repartir papelitos que queman y utilizan, quién sabe, con otros fines,
como papel sanitario a lo mejor, llévenos a la calle y ordénenos que nos quedemos en la calle, y el pueblo lo va a hacer. No, es que ahora el factor preponderante aquí es el pueblo. Es el pueblo, porque fíjate, ahora no sabemos qué va a pasar en los tribunales norteamericanos, porque ya Maduro inmediatamente con las sanciones estas de PDVSA, etcétera, que se están extendiendo, parece en Argentina, pero él ya dijo que iba a demandar al gobierno norteamericano ante los tribunales norteamericanos. Y ahí sí hay una separación de poderes muy clara, en la mayoría de los casos, no siempre. Sí. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, Maduro le gana la guerra legal a Donald Trump en el patio de Donald Trump? ¿Mm? Ahí se complica la situación. Por eso que hemos dicho y lo decimos y hemos conversado tú y yo, que el factor preponderante aquí es el pueblo. El pueblo en las calles, sublevado de manera activa, generalizada y sostenida, porque de otra manera va a ser bastante difícil. Fíjate lo que se comenta, que Raúl Castro, esto es de muy buena fuente, que Raúl Castro llamó a Maduro, ellos hablan posiblemente el día entero, pero les digo que hay que resistir, porque ese tipo de gobierno, esa tiranía castroestalinista, no se tumba con medidas económicas. Y lo vimos en el año 1991 con el periodo especial, Claro. donde en Cuba se comieron hasta suelas de zapatos. Y aguantaron. Fíjense lo que comenta este importante analista, ex analista, que está retirado ya, de la CIA, con respecto al periodo especial y cómo Castro pudo mantenerse en el poder con nada. Pero después que desapareció la Unión Soviética, Sí. Castro está en el poder. Sí. ¿Qué ha pasado? Bueno, es un hombre de mucha maña, como sabemos todos. Sobrevivió con casi nada durante los años de la 90, durante los años principios de 90. Con casi nada sobrevivió. Jesús Marzo Fernández, que fue un alto funcionario, del gobierno cubano, ha dicho en este programa, en esa silla donde ustedes están sentados, que cuando se produce la desaparición de la Unión Soviética, ya muchos funcionarios en Cuba estaban diciendo para dónde nos vamos, y que Estados Unidos soplaba y Fidel Castro caía. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se hizo nada en ese año 89-90? Usted se ríe. Bueno, yo no creo que había ningún sentido en Washington, en la Casa Blanca, de hacerlo. Esa es la pregunta, why. La voluntad política De eso no no existía. sé, no sé. ¿Qué les decían a ustedes en la CIA? Ya está desclasificado, puede hablar. Oscar, no, eso no puedo decir nada. Ahora, Roger, vamos a hablar un poco sobre los originarios. ¿Qué nos cuenta de los originarios? Chico, ese es otro aspecto importante que vale la pena ventilar. Estamos hablando de quienes iniciaron esta desgracia. Por supuesto, encabezaban en aquel momento por Hugo Chávez, a Díaz Cárdenas, en fin. Y hay una lucha fratricida internamente en el bando de ellos, como la hay en el bando de los conchupantes, es decir, la MUD, y ahora, ¿qué nombre fue el que le dieron ahora? Frente Amplio, Frente a Venezuela Libre. Venezuela Libre, sí. Coalición Democrática, MUD, Frente Amplio, Venezuela Libre. Y hay una pelea ahí fratricida también internamente, donde, ojo, es tan impredecible lo que pueda ocurrir que el mismo Maduro puede perfectamente resultar sacrificado para que entonces los originarios, los que sembraron esta desgracia, vuelvan al poder. Son los radicales, ¿no? Los que... Sí, los que acompañaron a Chávez en el periodo de Chávez. O sea, una guerra entre chavistas y maduristas. En eso estamos. Aquí no se trata de oposición contra régimen, no. Aquí se trata de chavistas contra maduristas. Los originarios son los chavistas. Ahí tenemos a Rodríguez Torres, tenemos a Navarro, tenemos a Arias Cárdenas, tenemos a Baduel, Rodríguez Chacín y Luis Ortega Díaz. Luis Ortega Díaz. Y cuando hablas de Baduel, nos detenemos un momentico allí. Baduel está siendo llamado por este grupo que ahora encabeza Juan Guaidó. No es que él directamente lo haya hecho,
Pero en efecto, ya voceros, gente que le acompaña, ha dicho de la necesidad de incorporar, empezando por la señora esposa de Juan Guaidó, nuestro respeto para ella, que cree importante que se llame a esa asesina, Genocida. a esa genocida Luisa Ortega Díaz, y ya la ubican como una Dalí de la oposición y resistencia, que se le llame para integrarla y que colabore con el nuevo gobierno, a lo mejor hasta forme parte del gobierno de transición. ¿Y existen o no presos políticos en Venezuela, señora fiscal? No, no existen presos políticos, porque los presos políticos son presos por sus ideas, por sus ideales. En el caso de Venezuela, las personas que están privadas de libertad es por delitos comunes. Por ejemplo, en el caso de Leopoldo López, uno de los delitos que se le atribuye es incendio en grado de determinador, asociación para delinquir, daños a la propiedad en grado de determinador, instigación pública. La secretaria ejecutiva del Consejo General de Policía y rectora de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, Soraya El Ashkar, recibió este jueves la visita de los fiscales generales de las repúblicas de Cuba y Venezuela con el propósito de presentarles la experiencia de formación policial y del diseño de la política pública para la implementación del nuevo modelo policial venezolano. Por su parte, la fiscal general de la República, Ortega Díaz, manifestó su impresión positiva del encuentro, resaltando la formación de los funcionarios policiales comprometidos con los derechos y al servicio de la población. Uno de los señalamientos que nos hacía la doctora El Ashkar es que cómo están formando el nuevo policía para que sea una persona comprometida con los derechos humanos. Y bajo un férreo cordón, agentes de seguridad forzaron a las mujeres a subir en 2 autobuses para trasladarlas a casa. La última respuesta oficial a lo que ocurre estos días ha llegado con un escrito de los intelectuales cubanos que denuncian una campaña internacional contra la isla y critican el manifiesto de artistas iberoamericanos que condenan la situación de los opositores encarcelados. Y mi deseo de acompañarlo en esta lucha por la libertad y la democracia en Venezuela. Bueno, ya nosotros hemos interactuado con él, pero ratifíquele mi sentimiento y mi deseo. Gracias, fiscal. Esperemos tenerla muy pronto en el país donde todos nos vamos a reconciliar, donde todos vamos a estar juntos reconstruyéndolo y gracias por ponerse del lado correcto. A Baduel ya se está hablando de que lo van a sacar de la cárcel para que vuelva a comandar con la autoridad moral, sobre todo, que este entreguista tiene. A él le debemos también lo que vivimos hoy cuando trajo a Chávez al poder nuevamente, gracias a la llamada de Fidel Castro. Bueno, que venga entonces otra vez Baduel. Por Dios, y es que Guaidó y ese equipo no saben esto de lo que estamos hablando. ¿O es que hay tanta ingenuidad que estas cosas se resbalan y se les va la lengua? ¿Y qué explicación le va a dar el pueblo venezolano? Pero a ese pueblo le pedimos también que abran los ojos, que no tengan la memoria tan corta. Hay que leer, hay que investigar. Vayan, vean en 20 años lo que ha ocurrido, quién ha sido qué ha hecho, qué le debemos o no, o hasta dónde nos ha llevado, para que ahora no vuelvan, por favor, a caer en la misma trampa. Indiscutiblemente que de sacar a Maduro del panorama y a toda la cuerda de los maduristas y entrando en el panorama los chavistas, ¿no? Entonces una mejoría debe sentirse, una gran mejoría en el país, una inmensa mejoría. Bueno, pero fíjate, regresando a Luisa Ortega. Luisa Ortega es una de las fuertes del grupo de los originarios, que fue defenestrada en el año 2017 y luego pasa al panorama como actor el general Rodríguez Torres,
Que por cierto, el ala militar de los originarios estaba conformada, entre otros, por Oscar Pérez. Oscar Pérez era un elemento de la fuerza de Rodríguez Torres. Y bueno, lo eliminaron porque sabían que ese era peligroso, porque esto y es una cosa que viene, no es de ahorita, eso ya viene rodando hace un tiempo. Los chavistas en contra de los maduristas. Y en el medio hay quienes se acomodaron y se acoplaron al madurismo, pero en cualquier momento brinca la talanquera, no hacia la oposición, hacia el chavismo original, hacia los originarios. Y ahora nos damos cuenta por qué Lilian Tintori dijo aquello que dijo, que Maduro estaba destruyendo el legado de Chávez. Maduro no es Chávez, y Maduro rompió con el legado que le dejó Chávez. Y ese es el descontento que tenemos todos los venezolanos. Los chavistas no me lo puedo imaginar, el dolor que pueden sentir. Y los que no somos chavistas, pues también sentimos una gran frustración, porque el legado no lo continuó. Entonces, tenemos en las manos nuestras un problema serio, que es la entrega de ayuda humanitaria. Elio Brand acaba de decir algo impresionante. Vamos a decir quién es Elio Brand, por favor, para que nuestros televidentes sepan. Bueno, Elio Brand es un diplomático de vieja data. Fue subsecretario de Estado durante Ronald Reagan y fue uno de los que manejó la guerra en Nicaragua, de los contras. Claro, a favor de los contras, ¿no? Pero cuando llegó Bush al poder, lo primero que hizo fue despedirlo y empezó a manipular el escenario con las trágicas consecuencias, que es lo que nosotros hemos venido advirtiendo, que, como titulé yo un artículo, los contras ganaron la guerra y perdieron a Nicaragua. Entonces, metió la mano George Bush padre y montaron un escenario ficticio donde pasan 3 gobiernos supuestamente democráticos. El primer gobierno fue de Violeta Chamorro y quien daba la cara era su yerno, Antonio Toño Lacayo, que luego se convirtió en el jefe de finanzas del partido sandinista. Luego viene Arnoldo Alemán, que era un gallo tapado de los sandinistas, y finalmente Enrique Bolaño, a quien Colin Powell, cuando era secretario de Estado, le dijo que era más sandinista que sandino. Y luego, por supuesto, llega al poder, regresa al poder, que nunca se fue, con unas elecciones, Daniel Ortega. Eduardo Montealegre fue el Manuel Rosales de Daniel Ortega en las elecciones de finales de noviembre del año 2006. Que por cierto, nosotros, desde un programa que teníamos, Nicaragua y su verdad, advertimos que Eduardo Montealegre iba a hacer lo mismo que haría también Manuel Rosales. Y después, con la ayuda de un candidato bufo, Arnoldo Alemán, repite Daniel Ortega, con las consecuencias trágicas, infernales que tiene Nicaragua en estos momentos. Sí, qué bueno que has tocado esto de la ayuda humanitaria. Y además decir algo, así como Manuel Rosales fue el bufo en aquel momento, Capriles lo fue el alemán nicaragüense. La ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria, yo creo que en el fondo conlleva otras interpretaciones, al menos es lo que han echado a rodar un poco para sembrar esperanza en el pueblo venezolano. Ciertamente, estamos claros, la salida del régimen de la narcotiranía y de los cubanos castristas pasa por una explosión de calle tipo guarimba, pacíficamente. Ustedes conocen la metodología, lo cual no está dispuesto a hacer Juan Guaidó, que en estos momentos es la figura protagónica de turno. Entonces, han regado un poco la especie de que detrás de la ayuda humanitaria podrían venir los Marines de Estados Unidos y acción militar, como algunas veces han acusado la Cruz Roja, que detrás de alguna ayuda hay acción militar, en fin. Entonces, eso siembra esperanza en muchas personas. Yo no creo que eso va a ser exactamente así. Pero planteado de otra manera, si llega la ayuda humanitaria que se necesita, comida, medicinas, ¿por dónde va a entrar?
Bueno, ya Elio Abraham acaba de decir que es muy difícil hacer llegar esa ayuda humanitaria sin la cooperación del régimen. De Maduro. De Maduro. Ahora, si no pueden meter medicinas y alimentos, ¿cómo van a meter armamento? ¿Cómo van a invadir? O sea, eso de la invasión está bien lejano en el panorama. Por eso que repetimos que hay que sublevarse de manera activa, generalizada y sostenida. Una zampablera que eso sí obligue una intervención militar, sea de la OTAN, de la ONU, de los marines o de la mamá de Tarzán. Pero hay que forzar esa invasión militar. De lo contrario, no sale Maduro. No sale Maduro. ¿Qué debe hacer ahora Juan Guaidó? En primer lugar, cuando dije por dónde entra eso, los puertos y aeropuertos están controlados por los cubanos castristas, así como las notarías de todo el país. Mi pueblo venezolano lo sabe perfectamente. Entonces, por ahí no van a ser tan tontos para permitir cualquier tipo de ayuda. Entonces, ¿va a ser por dónde? Por los caminos verdes. Por las zonas verdes, las fronteras esas ásperas, difíciles entre Colombia y Venezuela, por ejemplo, o la parte también más difícil, a veces hasta inhóspita, de frontera con Brasil. ¿Por dónde? ¿Cómo? Ahora bien, hablando de la zampablera y la única manera para que esto pueda tomar el inicio del fin, porque esto no es fácil, esto se demora un poco, es que no vuelvan a sacar a la gente a la calle y decirle que se vayan a su casa. Lo que hay que hacer es lo que venimos proponiendo desde hace años. Trancar el país de punta a punta, sin desplazarse. Todo, así como salieron el 23 de enero en todas las ciudades de Venezuela, el 23 de enero fue un globo de ensayo, o hubiera podido haber sido un globo de ensayo. Salgan y tranquen frente a sus casas y métanse en sus casas. Y eso tranca todo, y llega a Miraflores, y llega al Fuerte Tiuna, y llega a todos lados, porque es el tranque total. Ahora, un país paralizado de esa manera, claro, eso va a generar una crisis y un caos internacional que hay que resolverlo de alguna manera. Y ahí sí cae, porque de la manera en que se está desarrollando el escenario actual, esto puede ir para largo. Y el tiempo favorece al régimen. El tiempo, un día que pase es un día a favor del régimen. Un día que se desgasta ese esfuerzo diplomático, porque ya vemos ya que Elio Abraham está como metiendo un retroceso ahí, y las cosas se le pueden ir complicando también al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, porque la situación interna política de Donald Trump no es la más favorable. Entonces, complicarlo con esta crisis, ahora, el tiempo le va dando fuerzas y fuerzas y fuerzas. Ahora, por ejemplo, Maduro, yo supongo que va a contratar al mejor bufete de Estados Unidos con la millonada que tienen, el mejor bufete de Estados Unidos. Entonces, ellos tienen muchos elementos para convencer a un tribunal, a un juez. Por ejemplo, esto mismo de los 30 días. Se acabaron los 30, entonces dio un golpe de Estado, como lo dice José Guerra. Sí. Lo que pasa es que no puede ejercer la presidencia. Y además te dice lo siguiente, si Guaidó se declara presidente es por 30 días nada más. Porque en 30 días hay que convocar elecciones. El tema está en que Guaidó, 30 días. ¿Y qué pasa si en 30 días no hay elecciones? ¿Cómo queda Guaidó? Guaidó queda quemado porque el Guaidó tendría que renunciar a la presidencia de la Asamblea Nacional, porque se encargaría de la presidencia de la República, y si no se hace la elección en 30 días, Guaidó sería un usurpador también, porque no puede prolongarse ni un día más. José Guerra está diciendo que si Guaidó no deja la presidencia interina al día 30 y no convoca elecciones al día 30, entonces, ¿ahora quién va a convocar elecciones? ¿Cómo se puede convocar elecciones? Entonces le dirán al juez, mire, señor juez, ellos también están violando la Constitución, que una violación contumaz y pertinaz. Es posible que José Guerra haya perdido la posibilidad, la ocasión de ser ministro de Economía. Esto es lo que José Guerra ha dicho que es cierto, y ha sido asesor de ese equipo de Guaidó, antes y ahora. Es posible, él tiene toda la razón, es posible que le pasen la factura en momentos como estos. Luis Almagro
es la pieza internacional de los originarios. La pieza internacional de los originarios. Es chavista, confeso, y también es confeso antimadurista. Y esa es la razón por la cual él cambió de palo para rumba. Aquí lo vemos. A esta altura nadie puede desconocer el extraordinario papel de estadista que tuvo el presidente Chávez y que tiene, porque su legado permanece. Y el presidente Chávez nos dejó en ese periodo de gestión, nos dejó CELAC, nos dejó el ALBA, nos dejó UNASUR, nos dejó el ingreso al propio Mercosur, fortaleció todos los mecanismos de intercambio dentro de la región, tuvo una visión clara y estratégica, además de proyectar todos esos mecanismos de integración y de consolidación y de coordinación de políticas internacionalmente. Y el canciller de Uruguay, Luis Almagro, condenó la nueva agresión que promueve Estados Unidos contra Venezuela. El presidente, como es de conocimiento de todos ustedes, estima que mecanismos como sanciones unilaterales no constituyen un instrumento válido ni conforme al derecho internacional y nunca han servido para fortalecer los posicionamientos de los pueblos, que son en definitiva quienes verdaderamente ejercen la función de autodeterminación y de marcar los cambios en las democracias de nuestras regiones. El diplomático uruguayo, el anfitrión, anunció que Estados Unidos pretende desestabilizar América Latina atacando a Venezuela. Este tipo de sanciones que definitivamente traen perjuicios a los pueblos y que desestabilizan sus democracias, también desestabilizan la región, porque la democracia en Venezuela es un instrumento fundamental de estabilidad en la región. Entendemos que es necesario continuar fortaleciendo la democracia y el diálogo en Venezuela. Entendemos por nuestra parte que de hacer todos los aportes necesarios para generar las mejores condiciones para que esta estabilidad tan necesaria en Venezuela no se vea afectada por factores exógenos y externos. Le doy la bienvenida aquí a Conclusiones al secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA, Luis Almagro, que nos acompaña desde Washington. Señor secretario, gracias de nueva cuenta por esta entrevista. Bienvenido. Encantado de estar contigo nuevamente y la oportunidad de seguir conversando sobre los principales asuntos que ocurren en el continente. Ya lo creo. De entrada, bueno, secretario Almagro, ¿le parece que hagamos el ejercicio de aclarar nuevamente lo dicho por usted en Colombia, que hoy lo tiene en medio de una gran controversia en la que muchos interpretaron sus palabras como estar a favor de una intervención militar? Sin embargo, usted después aclara y dice, primero lo primero, ¿no? Son acciones diplomáticas que están en primer lugar, pero no descarta el que pueda haber una intervención militar. ¿Por qué cree usted que se malinterpretó esto, secretario Almagro? Mire, yo creo que esta entrevista también la van a estar mirando por lo menos 3 o 4 personas vinculadas al régimen venezolano que van a estar buscando la forma de sacarme de contexto también en lo que declaré ahora. Eso es una constante permanente de lo que ocurre. De todas formas, creo que
se pudo haber inducido a error a la gente el hecho de que yo reiteré el acápite de la pregunta, algo que nunca hago porque no corresponde. Siempre uno tiene que hacer su propio razonamiento para llegar hasta el punto de la pregunta. Entonces, si es necesario aclarar nuevamente, creo que sí, porque si uno ve un poco la prensa y me estaban comentando respecto a algunas publicaciones, algunos medios en el continente, específicamente también en mi país, en Uruguay, donde se daba algo muy raro, ¿no? Porque a los dirigentes políticos que comentaban la noticia, parecía que no les había quedado claro las aclaraciones, o sea, seguían hablando en la misma terminología, ¿no? Autoridades y dirigentes políticos. En cambio, la gente que comentaba las noticias, los comentarios de los lectores, tenían muy claro lo que yo había dicho. Entonces, esta aclaración nuevamente para esa dirigencia tiene que ver con, obviamente, lo que hemos señalado y reiterado, pero no ahora, desde siempre. Estamos en contra de la ilegitimidad de cualquier ataque armado, agresión, intervención ilegítima, intervención militar que se dé en el continente o en cualquier parte del mundo. Bien, mis amigos, estamos ya terminando este programa de hoy. Espero que todo comience a salir mejor, aunque la situación siempre es difícil, pero no imposible. Y repetimos, todo está a nuestro juicio en las manos de ese pueblo venezolano.